Hola, un gusto saludarles. Un video más para nuestro canal de YouTube. Somos estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Tarapoto. Cursamos el quinto ciclo en especialidad de matemática y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre las estrategias para la resolución de conflictos interpersonales. Este video está a cargo de mi persona, Neil Huamanjulca. Y Heiser Pinchi Pinedo. Ya, ahora empecemos hablando qué es el conflicto. Nos dice, el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente disconformes con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Muy bien, como podemos apreciar, hay dos personas que se están confrontando, ¿verdad? Ahora, haciendo un pequeño análisis sobre el conflicto, nos menciona que los conflictos y los problemas forman parte de nuestro día a día. Nos vemos en situaciones que no sabemos cómo resolver, qué hacer. Las ocasiones en que incluso con nosotros mismos entramos en contradicciones, estamos confundidos. Y esto hace más evidente todavía al estar en comunicación o en interacción con otras personas. Salen a la luz las diferentes miradas, opiniones, puntos de vista, los roces, los malos entendidos, las suposiciones y muchas otras situaciones más. Es debido a esto por lo que en esta sesión estaremos abordando los temas de la resolución de conflictos o de problemas y la toma de decisiones. Ya escuchamos un poco sobre la definición de un conflicto. Ahora hablemos sobre la causa que determina o provoca un conflicto. La primera es conflictos de relación y comunicación. Nos dice que esto se debe a fuertes emociones negativas, a percepciones falsas o estereotipos o a la escasa comunicación entre las partes. Seguidamente, otra de las causas es el conflicto de información. Se deben a la falta de información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación. Como tercera causa, conflictos de intereses. Nos dice que esto se debe a la competición entre necesidades no compatibles o percibidas como tales. Como cuarta causa tenemos el conflicto de valores. Bien, acá nos menciona que son diferentes criterios de evaluación de ideas, creencias o comportamiento que se perciben como incompatibles. Bien, el conflicto estalla cuando estos valores se intentan poner por las fuerzas a la otra parte que los percibe como negativos, no importantes o no propios para una persona en la cual se encuentra involucrada en cierto problema. Y como última causa tenemos conflictos de roles. Nos dice que esto se da en diferentes formas, ya sea de poder, de autoridad y de acceso a los recursos. Se debe a pautas destructivas de comportamiento, de desigualdad de control o distribución de recursos, de desigualdad de poder y autoridad, de restricciones del tiempo, etc. Bien, ahora vamos a conocer los tipos de conflictos. Bien, veamos un poco más de cerca los tipos de conflictos. Bien, acá en este caso lo hemos considerado 5 tipos más comunes de conflictos. Bien, el conflicto de relación. ¿Qué nos dice el conflicto de relación? Nos podríamos encontrar con un conflicto irreal, es decir, no estamos ante escalas de valores diferentes o intereses contrarios, o escasez de un recurso o de un bien común. En este punto, lo que está originando el conflicto son las percepciones falsas, los perjuicios, la falta de objetividad, que entre las partes la comunicación es cortante o prácticamente no existe. La tensión, el lenguaje tirante y un pequeño evento
pueden ser el caldo de cultivo o la excusa para que el conflicto se aumente o se escale. Aquí el conflicto, en vez de ser oportunidad, adquiere una matiz destructivo. Bueno, ahora tenemos el segundo conflicto, que nos dice los conflictos de información. Nos dice, en este caso, el conflicto surge o se debe a la falta de información mínima o de la medida del posible óptima, que se hace necesaria para tomar las decisiones correctas. Decimos mínima u óptima porque es muy complicado pretender de un asunto o tema en particular podamos estar informados en un 100%. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de conflicto de interés. Bien, al igual que los demás, este también es bastante común. Aquí nos vamos a encontrar en principios con incompatibilidades, o así es percibido por las dos o más partes que están en contienda de disputa. Esto se tensa todavía más si se parte de la idea o entre las premisas se encuentra que solo se puede satisfacer lo mío, que es lo más relevante. Los demás que se jodan, eso es lo que nos dicen, ¿no? Que los demás se sacrifiquen por nosotros. ¿Por qué? Aquí entre el tema de los diversos recursos que son considerados necesarios y que podrían ser escasos. De igual manera, puede que queramos lo mismo. Tenemos una visión compartida, pero el problema es por la forma, el método o el procedimiento para resolver las problemáticas de interés común. Y no es de extrañar que aparezcan, además, elementos de conflicto, correlación y de información. Bueno, como cuarto conflicto tenemos los conflictos estructurales. Nos dice que es allá en esta empresa. Es que el gobierno. Todo lo dicho podríamos verlo como un montón de quejas o espera que aquí se deja entrever algo más, sin desconocer las responsabilidades individuales. Mal haríamos en ignorar aspectos situacionales o institucionales externos que podrían facilitar la resolución de un conflicto. Y por último, vamos a conocer los conflictos de valores. Bien, en este punto le solemos decir tanto a nuestros estudiantes en el aula de clases como a nuestros pacientes en el espacio de consulta, que aquí entramos en no negociable, que se refiere a nuestra escala de valores o principios. Para ti, ¿qué es lo más relevante? La vida, la libertad, la honestidad, el respeto. Bien, el conflicto surge porque tenemos escalas de valores que serían incompatibles entre sí. Que una de las escalas se trata de imponer a los demás. Así no les guste, es decir, a la fuerza, hasta por detrás de las orejas. Se da el mensaje que esta escala de valores es única, válida. Los demás no existen y no admitimos nada que sea diferente. Bueno, ya vimos los diferentes tipos de conflictos. Ahora pasemos a cómo dar solución a este tipo de conflictos. Existen diferentes formas, ¿no? Está la negociación, pero en este caso vamos a hablar sobre la mediación. Nos dice, la mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos. Alternativo porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. La mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos, en un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo. Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Este método promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes. Bien,
Seguidamente vamos a conocer las cualidades del mediador, como también los objetivos de la mediación y los principios de la mediación, como también los beneficios de los programas de mediación a nivel escolar. Bien, ¿qué nos dice las cualidades del mediador? El mediador debe ser imparcial, creativo, comprensivo, paciente, con capacidad de escucha. Es muy importante. Con experiencia en resolución de conflictos, tolerantes, entusiasta. Como también puede ser honesto, sensible, comprometido con el proceso de resolución, con el proceso maduro. También debe ser observador, prudente, capaz de involucrarse. Distancias, analítico, sintético, asertivo, provocador, discreto, firme, con capacidad de comunicarse adecuadamente y confiable y objetivo, obviamente, ¿no? Bien, ahora, ¿qué nos habla el objetivo de la mediación? Bien, el objetivo de la mediación no es el acuerdo, sino es facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto. El otro punto es aumentar el respeto y la confianza entre estas. Bien, el segundo punto es corregir percepciones e informaciones falsas que se pueden tener respecto al conflicto y o entre los implicados en esto. Como también crear un marco que facilite la comunicación entre ambas partes y la transformación de conflicto de esta forma. Se pueden convertir las situaciones conflictivas que se viven diariamente en oportunidades de aprendizaje. Dentro de esta reforma educativa podemos distinguir el currículum directo, materias instrumentales, y el currículo oculto, donde se emplea el trabajo de actitudes, valores y normas para realizar. Bien, ahora vamos a conocer un poco lo que son los principios de la mediación. ¿Qué nos dice el principio? Acá, en este principio, lo he considerado con 4 puntos. El primer punto nos habla que es necesario que las partes estén motivadas, porque deben estar de acuerdo en cooperar con el mediador para resolver su disputa. El segundo punto es la neutralidad del mediador. Antes de iniciar una mediación, el mediador debe preguntarse sobre la existencia de alguna circunstancia susceptible de crear parcialidad en el desarrollo de la misma. El mediador debe tomar parte a favor de todos y desde aquí trabajar para que el proceso sea equitativo. El tercer punto menciona sobre confidencialidad. Durante la mediación, los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tienen la garantía de que lo que se dice en una sesión de mediación no podrá utilizarse ante un tribunal. Por último, el cuarto punto es la voluntariedad. La mediación requiere del acuerdo libre y explícito de los participantes. La mediación no puede imponerse, no puede obligar a nadie a establecer relaciones o llegar a acuerdos. Bueno, Ahora, ya escuchamos lo que es los principios de la mediación. Bueno, esto fue toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado, hayan entendido un poco de nuestro aprendizaje y lo que hemos querido compartir. Esto fue todo nuestro video y muchas gracias.